le doy la palabra inmediatamente al profesor Gragnoli para que en su lengua presida esta sesión y modere. Habrá 3 intervenciones. Muchas gracias. Adelante. Avanti. Siamo noi professore. che ringraziamo il professor Sanguinetti per l'organizzazione di questo bellissimo seminario e in generale per averci condotto in questo studio in questi mesi e per il lavoro eccellente che ha fatto. E mi pare che l'abbia confermato con la sua bellissima relazione. Io ho già detto poche cose, ma non voglio far perdere altro tempo e presento subito il primo relatore, che è la professoressa Vania Brino dell'Università Ca' Foscari di Venezia, sul tema, io non parlo spagnolo e quindi non mi cimento con lo spagnolo, della due diligence come strumento di regolazione transnazionale dei diritti dei lavoratori. Quindi do la parola a Vania, che è stata validissima nell'aiutarci a preparare la relazione del gruppo italiano, e lascio a lei la parola. Grazie. Grazie Enrico e grazie anche al professor Sanguinetti veramente per avermi dato la possibilità di essere qui oggi e di partecipare al seminario. Posso parlare in italiano, Wilfredo? Sì, ognuno parla nella propria lingua, quindi noi parliamo in italiano. Benissimo, allora il tema che mi è stato assegnato riguarda la due diligence, intesa come possibile strumento funzionale ad una tutela transnazionale dei diritti dei lavoratori. Come ha ben detto il professor Sanguinetti, il tema si inserisce, eccole qui le slide, credo voi le vediate ora. Sì. Le vedete? Sì, vediamo tutto. Allora, bene, come ha ben detto il professor Sanguinetti, il tema si inserisce all'interno della discussione sulle catene globali del valore come modello economico dominante e come, diciamo, scenario che impone al diritto e al diritto del lavoro in particolare alcune sfide regolative e pone delle criticità sulle quali tornerò proprio in un minuto fra poco. E quindi dalle criticità il tema della governance come processo in realtà in via di definizione, che negli ultimi anni si è in qualche misura accelerato grazie alla pressione anche della comunità internazionale, che allo Stato possiamo dire non essere sicuramente concluso, ma piuttosto essere una sorta di work in progress. All'interno di questo scenario le criticità che a mio giudizio vanno sottolineate proprio per capire anche le potenzialità della due diligence in questo senso, di trovare delle risposte a queste criticità. Sono sostanzialmente due che ha già richiamato il professor Sanguinetti molto velocemente, quindi il tema della dissociazione territoriale, cioè di una sorta di tensione che si viene a creare tra la spazialità fluida del capitale e la nazionalità del diritto. E qui il tema della territorialità limitata delle norme giuridiche. La dissociazione territoriale si combina poi come diciamo, la seconda parte della stessa moneta con la dissociazione organizzativa e quindi un modello di catena che si struttura attraverso entità giuridicamente indipendenti ma economicamente collegate, vuoi attraverso il modello del gruppo ma anche attraverso vincoli, diciamo, che si basano su diciamo, hanno natura contrattuale e commerciale, diversamente dai vincoli societari che contraddistinguono il gruppo. E qui c'è il tema di come sollevare il velo societario, proprio perché nel modello della catena si va in qualche misura si è parlato di una polverizzazione della responsabilità, soprattutto sul piano dei diritti dei lavoratori. E quindi in questo scenario, dal mio punto di vista, la due diligence può essere interpretata oggi come un possibile nuovo paradigma regolativo di riferimento, vuoi perché c'è una condivisione sulla
due diligence a tutti i livelli, a livello internazionale, a livello europeo, abbiamo citato la proposta di direttiva, ancora a livello nazionale, e qui l'esempio della Francia sicuramente è virtuoso, pur nei limiti della legge, che comunque la legge francese ha. Quindi c'è una condivisione attorno a questo concetto, e c'è soprattutto il fatto che la due diligence, a mio giudizio, riesce, per come è stata costruita, o almeno in potenza, potenzialmente può riuscire a dare una risposta a quelle due criticità che vi ho richiamato poc'anzi, cioè l'idea di una responsabilità che si adatta in qualche misura a quelle che sono le strategie dell'impresa e quindi il modello catena. Credo che diciamo, la due diligence rappresenta non un punto di arrivo, ma piuttosto un ulteriore verso la costruzione verso una responsabilizzazione delle imprese nel contesto globale, e credo che soprattutto partendo, diciamo, dall'idea di due diligence dei principi guida delle Nazioni Unite del 2011, c'è stata un'evoluzione nella realtà, nell'applicazione pratica, perché in quei principi si faceva riferimento ad una due diligence ancorata alle aspettative sociali, si parlava di standard di condotta attesi dagli stakeholders, dalla comunità entro cui operava l'azienda. Nella concretezza oggi, e lo vedremo nella proposta di direttiva, in qualche misura si supera quest'idea per arrivare ad una responsabilità giuridicamente rilevante, quindi che non poggia solo su aspettative di un certo tipo di comportamento, ma che ha un fondamento giuridico. E diciamo, la proposta di direttiva europea recepisce questo avanzamento, a mio giudizio, cioè sicuramente si fa, come dire, interiorizza il modello due diligence dei principi guida, ma aggiunge del proprio. E questa evoluzione, che a mio giudizio si può rintracciare nella proposta di direttiva, poggia sostanzialmente su alcuni elementi che vorrei condividere con che in parte sono stati anche richiamati dal professor Sanguinetti. Nella proposta di direttiva, lo sappiamo, la due diligence è identificata come un processo che ha una sua declinazione ovviamente plurale e diversificata, ma ha come focus l'identificazione, la prevenzione e la mitigazione degli impatti negativi del business sui diritti umani. Quindi un processo che si compone poi nel concreto di una serie di azioni. Ecco che dal mio punto di vista questo processo può essere inteso come paradigma di regolazione per queste tre ragioni fondamentalmente. La prima guarda ad un'estensione del concetto di responsabilità, perché se è vero che le imprese devono rispettare i diritti umani, indipendentemente poi da quelle che sono le azioni compiute dagli stati per garantire il rispetto appunto dei diritti umani, con la due diligence si introduce un'idea di responsabilità preventiva, cioè l'impresa deve prevenire la violazione dei diritti umani attraverso l'identificazione dei rischi e l'iniziazione delle misure per prevenirli, e a questo si combina poi una responsabilità di intervenire con azioni efficaci ed effettive nel caso vi sia una violazione dei diritti umani. Quindi in questo senso c'è un'estensione in qualche misura del concetto di responsabilità che guarda alla prevenzione ma anche ad un intervento poi ex post. Questo tipo di ragionamento, ecco, questa combinazione di queste due anime, quindi
sottolinea un'azione ex ante che si combina con un'azione ex post. Il secondo elemento che a mio giudizio merita di essere osservato guarda ad un'estensione oltre il perimetro del gruppo, quindi quell'idea di andare a responsabilizzare l'impresa anche nel momento in cui esercita un controllo sui nodi della catena in ragione di meri vincoli contrattuali o commerciali. Quindi non si va a intaccare solo il modello gruppo, dove l'impresa dominante controlla le filiali sulla base di vincoli societari, ma si vuole andare a responsabilizzare l'impresa anche nel rapporto con i fornitori, i subfornitori. Ovviamente questo da un punto di vista giuridico è anche l'ambito più difficile da afferrare, perché nel rapporto di potere è un rapporto che non si basa appunto su vincoli societari, ma su vincoli legati al controllo. Al contratto. E da ultimo, l'altro elemento che a mio giudizio registra un avanzamento anche nel progetto appunto di direttiva europea guarda all'estensione del concetto di rischio. Io credo che questo sia un elemento significativo di avanzamento, perché sia nei principi guida delle Nazioni Unite del 2011, ma anche appunto nella proposta di direttiva, io qui ho ripreso delle parti della proposta, il concetto di rischio non è più letto solo ed esclusivamente in termini economici o finanziari. Per cui l'impresa in questo senso viene responsabilizzata, o meglio, viene responsabile del fatto che i rischi a cui può andare incontro non sono solo rischi appunto di natura economica o finanziaria, ma anche la violazione dei diritti umani può essere intesa come rischio per l'impresa. E quindi interiorizzare questo concetto, dal mio punto di vista, è proprio è come se fosse un passepartout che consente e che mira a consapevolizzare l'azienda, l'impresa, dei rischi a cui può incorrere qualora ci sia una violazione dei diritti umani. È interessante dire che nella proposta di direttiva si fa riferimento ad una violazione di diritti che sono sanciti nelle convenzioni dell'OIL, lo dice appunto nella parte che ho ripreso nella slide, ma anche ad una serie di altre fonti di diritto internazionale e di diritto europeo. Quindi nella proposta di direttiva si allarga l'ambito dei diritti che possono essere oggetto di tutela rispetto a quanto previsto nei principi guida delle Nazioni Unite. Questa estensione del concetto di rischio ci porta anche a dire che per le imprese diventa sempre più importante andare a scegliere dei partner commerciali che possano consentire in qualche misura di minimizzare questo tipo di rischi, posto che, lo abbiamo detto prima, la due diligence si estende oltre, non solo il velo societario, oltre la casa madre, ma anche oltre appunto i confini territoriali in cui le imprese operano. Quindi, per concludere, spero di non aver abusato del mio tempo. Dal mio punto di vista la due diligence può essere uno strumento, un paradigma di regolazione nel momento in cui si consente in qualche misura di bypassare il limite della territorialità delle norme, l'esperienza francese credo lo dimostri, e consente anche appunto di andare a fotografare tutto quello che accade all'interno della catena indipendentemente dai confini e dall'autonomia giuridica delle singole entità che la compongono. Vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo la professoressa Brino
per una relazione che non soltanto ha rispettato in modo perfetto i tempi, ma ha dato un contributo molto rilevante sul tema della cosiddetta due diligence, sottolineando il dibattito in corso e soprattutto dando indicazioni operative sul rilievo che può assumere per la tutela dei lavoratori. Quindi siamo noi che la ringraziamo e ci complimentiamo. E passo subito alla seconda relazione del professor Carlos López Hurtado, che mi perdonerà per la mia drammatica pronuncia spagnola, consejero jurídico principal de la Comisión Internacional de Juristas del Perú. Spero che si sia capito. Parlerà del progetto del Trattato delle Nazioni Unite sulle obbligazioni dell'impresa in materia di diritti umani, quindi un tema di grande rilievo che compare a più riprese nel rapporto curato dal professor Sanguinetti, e gli cediamo la parola. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a nuestro querido profesor Wilfredo Sanguinetti por la organización del evento y tan brillante resumen de los trabajos del grupo que hasta el momento. Y yo voy a hacer figura un poco triste al lado de la profesora Brino porque no he preparado un PowerPoint que me pueda ayudar en mi presentación. Precisamente para evitar los problemas técnicos, pero creo que con mi presentación será suficiente. Y en todo caso dejamos el PowerPoint para otra ocasión. A mí me ha tocado en esta ocasión presentar el tema del Tratado Internacional o la propuesta de Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que actualmente está en curso en las Naciones Unidas, precisamente en el Consejo de Derechos Humanos. Este proceso empezó en el año 2014, 3 años después de la adopción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos por el mismo Consejo de Derechos Humanos. Y en 2014 empezó esta propuesta, este proceso a propuesta del Ecuador y con el apoyo de Sudáfrica y varios otros países del sur. El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución creando un grupo de trabajo intergubernamental a composición abierta. Significa que está abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas que quieran integrarse. Desde entonces hemos tenido 6 sesiones hasta este momento. Cada octubre tenemos una sesión y se van negociando diversos borradores. A partir de la tercera sesión tenemos un borrador, un proyecto que discutimos en las sesiones y que vamos perfeccionando a través de los años. La participación de estados y observadores, tanto órganos representativos de los empleadores como órganos representativos de la sociedad, de los sindicatos, está abierta también y estamos muy presentes en las discusiones. Ha habido una evolución en la temática presentada, en la manera de presentar los temas en todos estos borradores, pero se mantiene, creo yo, a partir del tercer proyecto o del tercer año, una cierta continuidad de temas que vamos a poder observar, que sin embargo no han aliviado, creo yo, todavía la controversia y la discusión a la que ha aludido Wilfredo en su exposición principal, y que permanece hasta el momento. Hay un conjunto de estados, muchos de ellos los europeos, y sobre todo las organizaciones empresariales que no están de acuerdo con un tratado o con ciertos contenidos de este tratado. Antes de entrar al tema de por qué este proceso es importante para nuestros debates, y en particular como lo ha dado el profesor Sanguinetti, en relación a la construcción de un derecho internacional, un derecho transnacional del trabajo que da cuenta de los problemas y de los desafíos que presenta
el trabajo en contemporáneo, yo quiero detenerme unos cuantos minutos en relevar algunos aspectos importantes, relevantes para nuestros debates del contenido de la más reciente versión del tratado. Y me voy a referir a 4 elementos. En primer lugar, el elemento del ámbito de aplicación o alcance del tratado. Generalmente el artículo 3 o 2, dependiendo de la versión de la que estemos hablando. Y este ámbito de aplicación se refiere a qué empresas estarán bajo la cobertura, bajo el marco de aplicación de esta propuesta de tratado. Existía o existe aún en la resolución que crea el grupo de trabajo una nota a pie de página que dice que el futuro tratado deberá restringirse a regular las actividades transnacionales de las empresas. En una fraseología un poco bastante complicada, que mucha gente tiene problemas de entender, en resumidas cuentas esto es lo que ha dicho. Sin embargo, a partir del tercer año, en mi primer borrador del tratado, esta limitación se deja de lado. Tenemos actualmente el articulado que lo que dice es que el ámbito de aplicación de este tratado engloba a todas las empresas de negocios, en especial, hace mención especial de las empresas multinacionales o transnacionales. Sin embargo, hay una discusión al respecto, puesto que hay ciertos estados de ciertos actores que quisieran que un tratado se focalice especialmente en las actividades en el fenómeno transnacional. Otros estados, como los europeos y muchos actores de la sociedad civil, preferirían un marco de aplicación amplio. El segundo aspecto del ámbito de aplicación tiene que ver con los derechos que estarían comprendidos en este tratado. Estamos hablando de derechos humanos en general. Sin embargo, han habido siempre algunas propuestas de tener una restricción sobre el tipo de violaciones de derechos humanos a las cuales deberíamos referirnos. En especial a aquellas violaciones que son suficientemente graves como para que meriten la atención de la comunidad internacional. Esa sugerencia se ha rechazado hasta el momento y el ámbito de aplicación en términos de material se refiere a todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, lo cual nos lleva a un debate, puesto que al tratarse de un tratado internacional que se dirige a establecer obligaciones para los estados que lo ratificarán, estos estados no están prestos a asumir una obligación por la cual nos tendrían que aplicar a las empresas nacionales y aquellas que actúan dentro de su jurisdicción nacional el respeto de ciertos derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales que ellos no han ratificado. Recordemos que muchos tratados internacionales, convenios y convenciones no han sido ratificados por países que son muy importantes en la escena internacional, en el mercado internacional. A través de este tratado, si hablamos de todos los derechos humanos reconocidos, pues estaríamos imponiéndoles a estos estados una obligación que ellos no han aceptado por vía de ratificación. Este es un debate que permanece, está abierto, todavía no se ha encontrado una fórmula adecuada para crear, digamos, establecer una continuidad con los logros que se han hecho con los principios rectores de Naciones Unidas, en los cuales se señala que las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, independientemente de las obligaciones que recaen sobre los estados. Puede ser que los estados, bajo los principios rectores, no hayan ratificado, no hayan asumido ciertas obligaciones,
lo cual no obsta para que a nivel de empresa transnacional, multinacional, estos derechos sean tengan la responsabilidad de respetarlos. Eso en relación al ámbito de aplicación. En segundo lugar, voy tratando de llevar el tiempo, que sé que es corto. En todo caso me avisan si ya voy llegando al final, por favor. En segundo lugar está el asunto de la prevención y debida diligencia, que en nuestras discusiones ocupa un espacio muy central. En primer lugar, debo decir que tenemos en el artículo 6 o 5 actualmente, un artículo muy extenso relativo a la prevención. Una prevención que se exige de las empresas para respetar a los derechos humanos. Y este artículo sobre prevención está en 90% referido al proceso de debida diligencia y la implementación y la exigibilidad de la debida diligencia. Pues, siendo la debida diligencia un tema tan central en el proyecto de tratado, se debate, se discute si lo que deberíamos hacer es simplemente copiar o hacer referencia al contenido que ya existe en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que tiene también una descripción bastante detallada del proceso de debida diligencia, pues que deberíamos adaptarlo. Bueno, pues hay muchas opiniones, hay muchas discusiones y propuestas de que esto debería adaptarse. Entonces ustedes van a encontrar en la propuesta que tenemos actualmente sobre la mesa un articulado que se refiere a la debida diligencia, pero que difiere de alguna manera con el lenguaje, las palabras que están utilizadas en los principios rectores. ¿De dónde viene o cómo se explica esta diferencia? Como lo acabo de decir, la diferencia viene del hecho de que este tratado que estamos discutiendo se orienta a establecer obligaciones para los estados, que no son necesariamente las mismas que de las responsabilidades que atañen a las empresas. Entonces, en los principios rectores tenemos que la debida diligencia es una responsabilidad de las empresas. Esto, traducirlo a obligación estatal, requiere una cierta adaptación. Y en esa discusión muchas cosas se van perdiendo porque naturalmente los estados también tienen dificultades para aceptar los mismos parámetros que han sido establecidos en los principios rectores, puesto que, dicen ellos, los principios rectores no han sido negociados entre los estados, por lo tanto, estos no son obligatorios para los estados. Está la discusión sobre la exigibilidad también. ¿Qué tipo de exigibilidad jurídica, especialmente apoyada por sanciones, debería adoptarse en el tratado? El tema de la exigibilidad, de la efectividad de la debida diligencia es un tema clave, tanto para sindicatos, para organizaciones de sociedad civil, expertos, muchos estados. Puesto que una de las razones por las que se inició este proceso hacia un tratado internacional es porque se identificó que los principios rectores en cuanto tales, en cuanto derecho blando, no eran capaces de asegurar la efectividad de su contenido. Pues no establecían sanciones y especialmente no establece o no alude a un proceso de cumplimiento obligatorio a nivel nacional a través de leyes y mecanismos de verificación y de sanción eventualmente. Pues en el borrador que tenemos entre manos existe un artículo o un numeral que establece que debe haber una responsabilidad administrativa y una serie de verificaciones administrativas a nivel nacional sobre las empresas para verificar que éstas cumplen con su deber de debida diligencia. Esto está en entredicho también, por supuesto, por los representantes de los empleadores que creen que esto no debería ir, puesto que no existen los principios rectores. En tercer lugar, paso muy rápidamente al tema de la exigibilidad
de la efectividad a nivel legal judicial. Sobre lo que voy a ir muy rápido porque yo sé que el tiempo es limitado. Y el tema de la responsabilidad civil y penal es central en este capítulo. Se ha incluido en relación a la responsabilidad civil por daños o responsabilidad civil extracontractual una serie de artículos en los que no solo se pide a los estados que establezcan un marco jurídico adecuado para establecer la responsabilidad civil de las empresas que vayan a causar daños, sino también que establezca una responsabilidad por la falta de observancia, el incumplimiento por parte de los estados de establecer medidas de prevención en relación a sus asociados comerciales, filiales y contratistas, para que aquellos, no se involucren en violaciones de derechos humanos. Entonces hay una relación, una regla de responsabilidad por el hecho de tercero que muchos de los opositores han interpretado como que establece una relación con la debida diligencia, haciendo la debida diligencia fuente de la responsabilidad civil extracontractual. Lo cual, en mi concepto, me parece una mala interpretación, una errónea comprensión de lo que dice y lo que establece este proyecto de tratado. No lo hace, no va en esa dirección, va en dirección en realidad de lo que se ha establecido en jurisprudencia reciente a nivel general en el Reino Unido y más recientemente ahora en los Países Bajos, en casos relacionados a empresas petroleras, naturalmente, ¿ya? Otro tipo de relación, pero la regla, el principio de responsabilidad se aplica también a otro tipo de empresas. Y se refiere a que una empresa matriz que controla o interviene de manera suficiente sobre las actividades de su subsidiaria o filiales, que estas causan daño a terceras personas, la empresa matriz podrá ser responsable. Eso está reflejado en el propio tratado, que algunos no lo entienden o en todo caso están opuestos a ello. Existe también un articulado sobre responsabilidad penal que está bajo discusión, puesto que en ciertos países no existe la responsabilidad de la empresa o de la sociedad comercial en cuanto a persona jurídica. Paso rápidamente al cuarto punto aquí, y ya voy terminando, es la interacción con los acuerdos de comercio e inversión internacionales. Es un tema central del artículo 13 aproximadamente del proyecto de tratado. En uno de los proyectos iniciales se establecía que este tratado tendrá primacía sobre otros tratados, especialmente de comercio e inversión a nivel internacional. Eso ha causado pues mucha oposición, mucho escepticismo, especialmente por el lado de los estados que han adquirido obligaciones en la Organización Mundial del Comercio y otras obligaciones bajo en virtud de acuerdos bilaterales, multilaterales. Y actualmente tenemos un articulado que se refiere a la necesidad, a la obligación de una interpretación armoniosa entre las obligaciones de ambos tratados o todos los tratados. Bueno, en definitiva, y con esto termino, este tratado, el proceso desde ya es muy importante porque está creando mucha discusión, mucha conciencia, mucha visibilidad al tema. Pero si se lograra establecer un tratado de este tipo, sería pues naturalmente una piedra angular en el naciente, en el proceso de creación de un marco jurídico internacional, ¿no? Por un lado, cementaría, confirmaría muchos de los estándares que ya han sido definidos en los principios rectores, y por otro lado, avanzaría más adelante en lo que hace en relación a los elementos de exigibilidad y efectividad de esos estándares, incluido en relación a la responsabilidad jurídica. Con esto termino, mi querido profesor. Le agradezco mucho por su paciencia y por su atención. Siamo noi che ringraziamo il professor
Lopez Hurtado per questa esposizione molto interessante, molto attenta al tema dell'effettività. Mi pare stia emergendo come una delle questioni centrali nelle nostre riflessioni di oggi pomeriggio, e non può essere diversamente, perché qualunque analisi dei fenomeni transnazionali di tutela del lavoro deve fare i conti con la loro applicazione. Mi pare che il quadro che sia stato presentato sia stato molto preciso, attento ai profili di interesse delle Nazioni Unite, attento al tema dell'effettività, attento alle implicazioni della materia e del tutto coerente con il lavoro preparatorio che era stato fatto. Quindi mi complimento molto per questa relazione e ringrazio molto il professor Lopez Hurtado per la sua esposizione. Un placer, gracias. Passo ora la parola al professor Jean-Michel Servet, già direttore dell'International Labour Organization, che presenta una relazione sull'International Labour Organization e il governo del lavoro nelle catene mondiali di produzione, un tema di grande interesse, di grande importanza, sia teorica sia applicativa, e quindi gli cedo molto volentieri la parola. Grazie. Grazie. Así funciona el video también, entiendo. C'è un problema col video, però temo che non so se riusciamo a rimediare o se... Sí, bueno, ¿todo bien ahora? No, resta bloccato. Te oímos bien. Ahora está empezando a funcionar. Bien, bien. Puede empezar ahora. Sí, por favor. Y felicitarte, Wilfredo, por tu síntesis, pero también por la manera con la cual ha organizado el trabajo de este grupo, incluso su documento de base, que fue realmente excelente. No podemos reflexionar sobre los vínculos entre el comercio transnacional y el derecho del trabajo sin integrar tres dimensiones extrajurídicas. Una dimensión económica es la problemática del costo de las normas de trabajo. Por supuesto, cuestan algo, pero cuestan menos que muchos piensan. También hay una dimensión política. Aunque pueden defender en sus palabras condiciones de trabajo más dignas, muchas empresas hacen todo para impedir la adopción y la aplicación de medidas que restringen la libertad del empresario. Y varios gobiernos siguen, por supuesto. Pero para quedar más optimista, hay también una dimensión ética y dos elementos que permiten considerar progresos en este respecto. Uno, la presión de la opinión pública en los países consumidores. No sé si saben que el inicio del programa de abolición del trabajo forzoso de los niños en la OIT empezó con amenazas de ONGs indianas de lanzar en Alemania una campaña explicando cómo se hacían las alfombras. Y el gobierno alemán inició una financiación de un programa en la OIT. De la misma manera, vinculado a un miedo de una publicidad negativa. Podría expresar ejemplos, incluso personales, un caso de IKEA, un caso de Del Monte, pero no tengo el tiempo, necesitaría mucho más tiempo. En lo que concierne la gobernanza del trabajo en las cadenas mundiales de producción,
La pintura es bastante claro. En una extremidad hay una empresa de un país en vía de desarrollo, de la economía formal o informal, y en la otra, compañías transnacionales muy poderosas, con enormes recursos. Por supuesto, hay un desequilibrio de las relaciones y abusos de los intermediarios. Del lado de las empresas locales, si están en la economía informal, la aplicación teórica de la ley no es clara, porque debemos identificar si están asalariados o no. Y en una favela no es tan claro si lo son o no. Y en la aplicación práctica de la ley es un poco surrealista. ¿Cómo hacer el control en una favela? Para no hablar de la corrupción. En lo que concierne los gobiernos de estos países, tienen una debilidad institucional en el sentido que no tienen un número de inspectores suficiente, con una educación suficiente y con medidas materiales suficientes, coches, bicicletas. Es verdad también que hay una complicidad implícita para atraer inversiones, para no hablar de corrupción de nuevo, y de las zonas francas, de las maquiladoras. De nuevo, tengo un ejemplo de una empresa química en India llamada Bhopal, un accidente terrible, el gobierno indiano que se quejó, pero finalmente nunca había controlado suficiente el respecto de las condiciones de trabajo. Del otro lado de la empresa principal, más allá de la cuestión del costo, hay muchas veces ignorancias, indiferencias, sino que temen la mala publicidad y la presión de la opinión pública de los países consumidores. Y los gobiernos de los países de la sede empiezan a tener una conciencia de su responsabilidad a través de varios métodos de extensión de la responsabilidad, incluso el deber de vigilancia. Pero también hemos mencionado, Wilfredo y yo mismo, en nuestros documentos otras iniciativas. El problema de la relación de la OIT con las multinacionales y las cadenas es doble. En primer lugar, la OIT promueve la aplicación de normas internacionales del trabajo que se integran, si ratificadas, en las legislaciones nacionales. Es decir, que hemos que identificar la ley aplicable, la jurisdicción competente, lo que no siempre es claro. Podemos pensar a los acuerdos marcos transnacionales, por ejemplo. ¿Cuál es la ley aplicable? Pero más allá de eso, y probablemente más importante, es el hecho que las multinacionales son transnacionales, cuando la OIT es internacional. Y eso es un obstáculo mayor a su integración. Estas empresas son más mal representadas en los órganos, en las organizaciones internacionales de empresas y nacionales también, y por consiguiente en la OIT. Es verdad que ahora tienen bufetes de abogados de negocios que son pagados básicamente para decir no
a cualquier iniciativa. Con este contorno, la OIT ha tratado, si no podía sancionar, imponer, ha tratado de promover una acción positiva a través de la soft law, con su declaración de 1998, su declaración de 77 tripartita sobre las multinacionales, con una resolución específica de 2016 sobre las cadenas, pero incluso ninguna recomendación de la OIT. ¿Por qué? Porque la recomendación también implica un procedimiento de seguimiento que del lado del grupo empresario y de varios gobiernos no desean empezar. Hay programas de colección de información, de datos, de promoción, de cooperación técnica, útil por cierto, pero ciertamente no suficiente y algunas veces son palabras, palabras, palabras y nada más. Eso es un aspecto particular de un problema más general, que es la aplicación de las normas internacionales del trabajo en relaciones transnacionales de trabajo, con los dos aspectos mencionados ya, público, leyes mercantiles nacionales, acuerdo de libre comercio, y privados con básicamente los códigos de conducta y los acuerdos marcos. Pero deseo subrayar que la OIT está presente en las tres etapas de los dos, las cláusulas sociales y los códigos. En primer lugar, los dos se inspiran de las normas de la OIT, especialmente de su declaración de 1998, para integrar parte de su contenido. También, eso es menos conocido, se inspiran de los comentarios de la OIT para verificar violaciones. Y finalmente, utilizan informalmente la OIT para la solución de los conflictos laborales. Informalmente, en el caso de las multinacionales, pero tengo muchas experiencias personales. IKEA, Del Monte, Nike, McDonald's. Y ahora podemos hablar de Rana Plaza. Y también de las cláusulas sociales. En enero de este año, un tribunal de arbitraje en el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea se ha referido a las conclusiones del Comité de la Libertad Sindical para como decía, expresar sus conclusiones críticas frente a Corea. Bueno, es algo, no es ciertamente suficiente, y deseo terminar con tres ideas que conciernen el futuro y hacia más eficacia. En primer lugar, repito que necesitamos una mejor coordinación de las reglas internacionales. Hay muchas, de la ONU, de la OIT, de la UNESCO, del Banco Mundial y de su grupo, de la Unión Europea, de la OECD, etc. Necesitan mejor coordinación, cooperación.
entre la OIT y la ONU va bien. Entre, por ejemplo, la OIT y el ISO es una catástrofe. Segundo, tratar de promover derechos duros y no solamente la soft law. Por supuesto, no es siempre posible, pero hemos visto con los principios rectores y el deber de vigilancia que algunos países, Francia, Países Bajos, el Reino Unido, han empezado a hacer algo. Y sería útil, en mi juicio, elaborar un convenio sobre la determinación de la ley aplicable y de la jurisdicción competente. Y finalmente, y quizás lo más importante en mi opinión, deberíamos inspirarnos de experiencias actuales de la OIT para promover más conciliación, no en los conflictos transnacionales de derecho, pero en los conflictos transnacionales de interés, que no tienen una posibilidad de un convenio duro de la misma manera. Podemos referirnos a una vieja recomendación de la OIT 92, pero más allá de eso, pienso que podríamos formalizar los contactos informales que la OIT tiene con multinacionales. La OCDE lo ha hecho para sus directrices. Ha creado puntos nacionales de contactos que incluyen las multinacionales. Cuando la declaración tripartita de la OIT, que también ahora tiene puntos de contactos nacionales, no incluye las multinacionales. Y finalmente, apoyo la idea de crear equipos de evaluadores de la OIT para evaluar las cláusulas sociales de los acuerdos de comercio, pero también los códigos de conducta. De nuevo, la OCDE lo hace en el campo de los impuestos, de la fraude fiscal, y podríamos utilizar esta experiencia con funcionarios de la OIT que tienen dos ventajas sobre expertos nacionales. Uno, son neutros, han jurado que no van a depender en su trabajo de cualquier país. Y en adición, tienen un conocimiento más fino, más sofisticado de la problemática del desarrollo. Es decir, que pueden más evaluar lo que podemos pedir a un país en vía de desarrollo y lo que no podemos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Perdonen mi pobre castellano. Gracias. Caro professore, il suo castigliano è certamente migliore del mio, quindi dovranno perdonare il mio prima del suo. Anzi, ci complimentiamo molto per la sua relazione che è stata molto chiara, molto precisa e ci ha dato uno staccato molto interessante sulle prospettive dell'International Labour Organization, ma soprattutto sul tema delle catene logistiche, catene di distribuzione del prodotto, ponendo ancora una volta l'attenzione sulle possibili conseguenze applicative di queste strategie di protezione dei diritti. Mi è molto piaciuto il suo riferimento
da un lato al contrasto dei diritti, dall'altro lato al contrasto degli interessi. E solo comprendendo il contrasto degli interessi si può cercare di arrivare a una sintesi dei diritti, intendendo così i diritti soggettivi, ma anche le prospettive e le diverse evoluzioni degli ordinamenti nazionali che devono comunque trovare una loro composizione in una regolazione transnazionale. Quindi ringraziamo molto il professor Servet per la sua relazione davvero molto stimolante. Ultima relazione è della professoressa Isabelle Duguerel, francese, sulla disciplina francese sopra il dovere di vigilanza e sulla sua applicazione. La ringraziamo e le diamo subito la parola. Grazie. Gracias, presidente. Estimados colegas, en primer lugar, quisiera agradecer a Wilfredo Sanguinetti por habernos asociado a la preparación del Congreso Mundial de Lima y sobre todo por acercarnos gracias al seminario de hoy y del viernes. Quiero realmente felicitar a Wilfredo por este enfoque metodológico que rara vez se implementa. Quería también agradecer a mis colegas franceses, Luca D'Ambrosio y Tatiana Sanz, por haber contribuido ambos a la preparación del informe francés. ¿Me oyen bien? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Ok, gracias, Jean-Michel. Disponiendo solamente de 15 minutos, voy a centrar mi charla sobre algunos aspectos de la implementación de la ley francesa del 2017. A partir de los primeros pasos de esta ley, que tiene solamente 3 años, presentaré 4 puntos, sin PowerPoint. Perdóname. Un primer punto sobre las dificultades e imperfecciones de la ley. Un segundo punto sobre su implementación concreta. Un tercero punto sobre acciones de control. Y un cuarto punto sobre lecciones para el futuro. Primer punto, las dificultades e imperfecciones de la ley. Varias son estas dificultades y imperfecciones. Algunas de ellas son las siguientes. Primeramente, hay una falla del Estado en el control de la aplicación de la ley, que es al origen de las siguientes solicitudes de las ONG y de los sindicatos, que son las pedidas siguientes: de designar o crear una administración pública encargada de publicar el listado de empresas sujetas a la ley y de poner a disposición del público los planes de las empresas. Y segunda pedida, crear un registro público con información sobre la forma social de la empresa, su estructura en Francia y al extranjero y su plantilla. Mejorar así y estandarizar la información sobre estas empresas. Segunda límite, hay una limitación injustificada del ámbito de aplicación de la ley a determinadas formas de sociedades comerciales. Tercera límite, hay una falta de definición de algunas nociones entre ellas la de relación comercial establecida. Hay también una falta de una lista de las normas de referencia sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la salud. Hay una indeterminación del tribunal competente. Hay, como lo sabéis, una despenalización de la ausencia del plan de vigilancia. Y, por acabar, hay una ausencia de una presunción de falta de la empresa y una aproximación muy clásica del régimen de la responsabilidad civil. Mi segundo punto será sobre la implementación de la ley. Una implementación
que se puede decir lenta, difícil, excitante. Dos observaciones preliminares. Ante la mencionada falla del Estado, gracias a las organizaciones no gubernamentales y a los sindicatos, tenemos un seguimiento de la implementación de la ley. Las ONG han desarrollado un radar de vigilancia, en el cual hay una lista de las empresas identificadas como sujetas de la ley, y se publica con este radar los planes elaborados cada año por estas empresas. Lo que podemos decir es que sobre las 265 empresas supuestamente cubiertas por la ley, 2/3 han desarrollado un plan, mientras que 72 empresas no han publicado ningún plan de vigilancia hoy, es decir, 3 años después de la ley. Otras observaciones sobre el contenido de los planes de vigilancia. La consulta a las partes interesadas, especialmente a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos o a las ONG, para desarrollar el plan, es rara y de naturaleza muy diferente. Pero se puede decir que no tenemos ningún caso de negociación de un plan de vigilancia. Segundo, tenemos poca información sobre los departamentos de la empresa involucrados en el desarrollo del plan. Cuando este es el caso, se trata más bien de una diversidad de servicios. Tercero, no hay información en estos planes sobre la participación de la dirección de filiales o contratistas en la identificación de los riesgos. Cuarto, los planes tienen un carácter heterogéneo, formal y dispar del mapeo de los riesgos, que por tanto es una pieza central de los planes. Las empresas suelen repetir lo que ya existe en términos de identificación de los riesgos. No obstante, el seguimiento realizado por las ONG da como resultado una mejora global y progresiva que se puede observar durante los 3 años. La mayoría de las veces falta la metodología de identificación de los riesgos y sobre todo falta información precisa y completa sobre la cadena de valor global. No se conocen los proveedores y los co-contratistas. Otro punto, otra observación. Los mecanismos de alerta rara vez se establecen en consulta con los sindicatos, aunque es una obligación legal. Algunas de las empresas dotadas de acuerdos marcos internacionales se refieren específicamente a estos acuerdos y es una especie de integración de una parte de estos acuerdos en los planes de estas empresas. Otro punto de observación, los mecanismos de mitigación y evaluación de los riesgos son, sin duda, a la hora de hoy, la parte la menos desarrollada de los planes. Y tenemos que subrayar que aquí, sobre estos mecanismos, reside, en nuestro punto de vista, todo el valor agregado de la dimensión preventiva del deber de vigilancia. Lo que se puede decir es que el ejercicio del plan de vigilancia no es un ejercicio fácil, es muy complejo, más complejo que lo podían
imaginar las empresas. Mi tercer punto de mi charla es sobre las acciones de control de la aplicación de la ley. Estas acciones de control externo son muy pocas. Podemos decir en primeros puntos que estas acciones son de dos tipos, extrajudiciales y judiciales. La ley otorga a cualquier persona interesada el derecho a emprender acciones contra las empresas dentro de su ámbito. Algunos elementos comunes a las acciones de control extrajudicial. Las notificaciones formales, 7 en total, se refieren a 6 empresas hasta la fecha. EDF, Total, Teleperformance, Expo Logistique, Casino, Suez. Solo 2 de estos se relacionan con los derechos de los trabajadores, mientras que los demás se relacionan con el medio ambiente. Otro punto. Estos controles son obra de ONG, de la sede corporativa, así como ONG del sur, y también de sindicatos franceses internacionales, y más inesperadamente de autoridades locales, como en el caso Total. Otro punto de observación, estos avisos formales son acciones conjuntas entre actores de muy diferentes procedencias, ONG y sindicatos. En el informe francés hemos dado 3 ejemplos de control externo. Un ejemplo con el caso de la filial europea de Expo Logistique, que es una empresa de transporte internacional. Este caso es el fruto de una acción de los sindicatos internacionales del transporte, la ITF, de la Federación Europea de los Trabajadores y de la alianza de sindicatos internos a la multinacional. El objeto de la remisión, los sindicatos piden que la empresa establezca un mapa detallado, completo y accesible de la cadena de suministro, incluidas las filiales y los subcontratistas. Para los sindicatos hay que avanzar hacia un plan de vigilancia integral, adecuado y de acceso público. Para ellos, la obligación de transparencia es un requisito previo a todas las etapas. Se refiere así al mapeo, a la metodología, a la evaluación, a la priorización y valorización de las quejas. ¿Cuál es el resultado de la convocatoria? La empresa ha realizado cambios que tienen en cuenta algunas de las solicitudes de los sindicatos, pero lo que podemos observar es que en la última versión del plan de Expo no hay un mapeo de la cadena de valor global y no hubo una consulta de todos los sindicatos. Y además, los mecanismos de alerta no han sido objeto de consulta. Frente a eso, la Organización Internacional de los Trabajadores del Transporte ha planteado cuestiones escritas a la empresa en mayo del año pasado. Y la empresa contesta afirmando que ha consultado el comité de grupo de la empresa y considera que en este comité de grupo hay una representación de todos los sindicatos franceses. Entonces, para la empresa ha cumplido con su obligación de consultar a los sindicatos.
Y así se acabó hasta hoy la procedura con Expo. Lo que podemos concluir es que es un ejemplo de una aplicación, como se dice en francés, du bout de lèvres, de la obligación de vigilancia. Es una aplicación minimal de la ley. Tenemos otro caso que es un caso diferente, que es el caso de Teleperformance, que es un grupo francés de centro de pedidas que trabaja con clientes como Apple, Google, Amazon, etc., que fue notificado por la ONG Sherpa sobre una invitación del Sindicato Internacional Uni Global Union. Eso me parece muy interesante, este caso, porque este sindicato Uni Global Union es la primera vez que utiliza una ley estatal del sede de la empresa para forzar a un diálogo socio-transnacional con la empresa. El resultado de la convocatoria es el siguiente: la empresa ha cumplido muy formalmente con su obligación legal. Ha realizado un ejercicio de retórica en torno a la ley y sus compromisos laborales en materia de RSE. Es decir, que aquí también tenemos una contesta muy formal de la empresa sin contenido concreto. La segunda versión del plan de Teleperformance fue publicado durante la pandemia del COVID-19 en marzo 2020. Y durante este primer periodo de la pandemia hubo casos de violación de los derechos a la seguridad y a la salud de trabajadores de Teleperformance en 10 países, cuyo en Francia también. Violaciones de los derechos de salud y de seguridad al trabajo y violaciones de la libertad sindical también. Frente a eso, había dos posibilidades: sea remitir el asunto al juez en una acción en responsabilidad corporativa sobre base de la ley, sea apoderarse a un organismo de mediación internacional. Es esta segunda vía que han elegido los sindicatos internacionales y los sindicatos franceses. Y ahora tenemos una acción frente al punto nacional de contacto francés de estos sindicatos contra Teleperformance. Y estamos así esperando la solución. Otro tipo de caso es el caso Total, con una acción judicial contra Total, una acción sobre la no observancia de derechos de medio ambiental y de derechos humanos de Total en el cuadro de su implementación en África, en el estado de Uganda. El caso es interesante porque frente al juez había que resolver una cuestión que es la de la competencia judicial. ¿Cuál es el juez competente frente a este tipo de acción? Y había una divergencia entre las ONG y Total, y finalmente, en una decisión de la Corte de Versalles en diciembre de 2020, se ha decidido que el juez comercial está competente. ¿Por qué? Porque considera que
plan de vigilancia y el deber de vigilancia es un acto de gestión de la empresa. Y este juicio también ha tomado otra decisión muy importante sobre la posibilidad, la capacidad de un sindicato de estar en esta petición, en este tipo de acción, sobre un objeto que no es objeto de sus estatutos, porque el caso es sobre cuestiones de medio ambiente y derechos de las comunidades locales. Entonces, Total decía que la CFDT, que es uno de estos sindicatos, no podría ser presente a la acción porque no pertenece a la cuestión de medio ambiente, no pertenece a su competencia estatutaria. ¿Qué podemos sacar como lecciones y quizás esperanzas a partir de esta muy corta experiencia de la ley francesa? Por supuesto, la obligación de vigilancia es una obligación de medios y no de resultado. Pero, ¿qué tipo de obligación de medios? Se puede considerar, según la letra de la ley, y es lo que defienden las ONG y los sindicatos, que el deber de vigilancia no es una simple obligación de medios, pero una obligación de medios reforzados. Se puede también considerar, según la letra de la ley, que el deber de vigilancia es una obligación de medios continuada. Es decir, que la empresa tiene que evaluar y reformar su plano regularmente, año por año. Tercero, se puede considerar que el deber de vigilancia puede ser un factor fecundo de nuevas obligaciones de transparencias que incumben a las empresas, ofreciendo a los sindicatos nacionales e internacionales una palanca para avanzar en la obligación de transparencia de la empresa y dar una base legal al diálogo social transnacional, incluida la negociación colectiva transnacional y sus resultados, que son los acuerdos marcos internacionales. Otra lección es, se puede considerar el deber de vigilancia como una oportunidad para los sindicatos en cuanto pueden abordar el tema ambiental y los derechos humanos que son más allá de su objeto estatutario. El deber de vigilancia, así entendido, podría ser el crisol de respuestas a los desafíos del mundo del trabajo identificado en la Declaración del Centenario de la OIT. Y este deber puede abrir un amplio campo de acción para acciones conjuntas entre ONG y OS y organizaciones sindicales. Y eso es una primera en la historia entre estos dos tipos de actores sociales. Y finalmente, el deber de vigilancia, y lo vemos aquí con el caso Total, abre un escenario, una agenda judicial o extrajudicial común a actores del norte y del sur de una misma cadena de valor. Y por acabar todo eso, la ley francesa contribuye muy concretamente a la construcción de un derecho transnacional de la globalización y puede ser la base para un derecho del trabajo decente en un contexto de globalización si no se queda solo en el marco normativo, es decir, si se adopta una norma europeana y internacional sobre el mismo deber de vigilancia. Gracias.
Siamo noi che ringraziamo per una relazione molto completa e conclude un pomeriggio di alto livello che ci hanno dato una visione articolata del fenomeno sotto l'analisi della disciplina francese. È stata condotta molta attenzione per le ricadute sulla costruzione di percorsi più generali di protezione del lavoro all'interno delle situazioni di rischio di carattere transnazionale. C'è stata sempre una costante attenzione al profilo della disciplina francese, al coordinamento con questioni di ordine trasversale sulla tutela nella nostra società globalizzata del lavoratore. Quindi credo che sia stata una relazione davvero di alto livello che ha completato un pomeriggio che a me è piaciuto molto e per cui ringraziamo il professor Sanguinetti che l'ha organizzato. Mi pare che ci siano anche state tutte relazioni molto positive tutte le relazioni. Chiedo se qualcuno vuol prendere la parola. Non si è prenotato nessuno, ma c'è tempo per qualche intervento. Bueno, si no hubiera ninguna petición de palabra, que creo que no la hay, yo solamente quisiera decir que agradezco muy especialmente a todos los participantes, al profesor Gragnoli por su amable moderación, a las verdaderamente, no exagero, magníficas 4 intervenciones de las que hemos disfrutado el día de hoy, que se complementan entre sí y que nos dan un panorama muy interesante y muy completo de los problemas, pero también las posibilidades que se abren a la construcción de esta disciplina transnacional. Yo estoy muy contento, muy agradecido, los emplazo a todos para el día viernes a conectarse. Tenemos 2 mesas redondas de grandísimo interés. Quiero darle a continuación la palabra al professor Gragnoli para che se despida e cierre la sessione. No, io direi che ringraziamo il professor Sanguinetti per aver organizzato il seminario. Diamo appuntamento a venerdì per la seconda parte che sarà altrettanto interessante, che ci consentirà di completare il ragionamento sui temi. Mi pare che l'ora oramai inviti alla conclusione. Se mi permettete di chiudere con una battuta, saluterei il figlio della professoressa Brino che a un certo punto è comparso nel video con sua madre. Forse abbiamo interessato anche le giovani generazioni e c'è una speranza per il diritto del lavoro del futuro. È vero. Di concludere con una battuta. E quindi vi saluto tutti e buonasera a tutti. Muchas gracias, amigos y amigas. Grazie. Un abrazo para todos. Nos vemos el viernes. Saluto il figlio della professoressa Brino che ci saluta da Conegliano. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao. Chao. Adiós.